la de la naturaleza humana no comprende constructos tan complejos como la codicia y la corrupción. Hablando justamente de comunismo. Sí, ponlo. Este es buenísimo. ¿Y este hombre otra vez? Son todos de héroe. Joder. Ay, no me acordaba que era de él, creía que era de otro, vale. Le ponen un comentario. ¿Cómo pretendes que se aplique el comunismo si el ser humano por naturaleza se corrompe con el poder y es codicioso? Un poquito lo que estaba hablando antes, ¿de acuerdo? En el sentido A de... mí me enviaste de otra persona, porque el peluca lo he conocido hoy. No, creo que era este que te mandé. Ahora luego reviso. Ahora lo reviso de todas formas. Lo que estaba comentando antes, en el sentido de... al fin y al cabo, como tú tienes tu salario, es decir, tu pan, tu comida asegurada, tampoco tienes por qué esforzarte en tu labor. Con lo cual, eso entraría en lo que es corrupción por poder o bien codicia, ¿cierto? Pues os dejo escuchar. Bueno, debido a que de naturaleza algo entiendo, puedo decirte por enésima vez que por mucho que repitáis el ad nauseam no funciona. La naturaleza humana no comprende constructos tan complejos como la codicia o la corrupción o el poder. Se basa más en una cuestión de supervivencia y de forma bastante presentista. ¿Qué quiero decir con esto? La naturaleza humana surge en los momentos de vida o muerte y no tiene las formas complejas como para elaborar un sistema social a su imagen y semejanza. Pero bajemos por un momento al barro. Entremos en esos lodos en el que fachos, negacionistas y posmodernos os dais las manos como si de un burdel cualquiera se tratara. Si el ser humano verdaderamente se corrompe con el poder y es codicioso, ¿qué sistema social sería mejor? Uno que hace que unos pocos puedan acceder realmente a eso y mantener una oligarquía completamente autoritaria, u otro en el que de una manera colectiva y con una autoridad colectiva se impide que esos individuos suban al poder. No ganáis ni en vuestras propias mentiras. Vale. No puedo creer que acaba de definir libre mercado y socialismo, pero él piensa haberlos definido de forma inversa como lo hizo. Ya, lo que está pensando es que justamente en un sistema comunista realmente todos estarían por iguales. Pero es que al fin y al Claro, cabo sí. lo que importa es el individualismo. Hay dos formas de atajar esto, es mediante individualismo o socialismo. Es decir, libre mercado, capitalismo o bien comunismo. Anarquismo, comunismo anárquico. Ay, Dios, hoy no se va la hostia. Comunismo anárquico. La diferencia es cómo se ejercen realmente. El anarcocapitalismo y el comunismo anárquico, al fin y al cabo, sí que hay jerarquías. Es decir, mientras que en el anarcocapitalismo, que sería la máxima expresión de lo que sería el capitalismo, digamos que las reglas se imponen bajo la propiedad. En el anarcocomunismo las reglas se imponen bajo el consenso social en una población. Pero se pueden llegar a los dos al mismo tiempo. Es decir, pueden estar muy ligados de la mano. La diferencia es que lo que se defiende en el comunismo es que el fruto de tu trabajo está dado por la sociedad. Mientras que en el anarcocapitalismo lo que se defiende es que el fruto de tu trabajo está dado por tu esfuerzo. Más o menos creo que lo he explicado. Más o menos. Viniendo de este señor que dice que hay que pensar colectivamente, Uh-huh. pues eso, o sea, no tengo nada más que decir. Bueno, sí, pero luego. Vale. Hay un punto que... Adelante, Keimo. No, que sí era este. Y bueno, lo que te dije también, que, o sea, no somos los únicos animales que tenemos un trato social con jerarquía. Entonces la naturaleza de otros animales solo es cuando están solos, que no tienen posibilidad de sobrevivir porque no tienen la manada al lado y cosas así. Eso no tiene coherencia ninguna. Nuestra naturaleza es ambas cosas, la sociedad y la biológica. De hecho, el anarquismo como tal seguramente no pudiera funcionar. Es decir, ni tanto el anarcocapitalismo ni el anarcocomunismo pudieran funcionar. Porque el ser humano es un ser social que requiere jerarquías sociales. Ya venimos así desde la prehistoria prácticamente. Establecemos jerarquías sociales. La pregunta es cómo surgen esas jerarquías. Es decir, el comunismo, el anarcocomunismo, al fin y al cabo, acabaría derivando en jerarquías sociales, igual que el anarcocapitalismo. Y se generarían sociedades en las cuales
se establecerían jerarquías y cada una de ellas incluso luego posteriormente pudieran elaborar más discursos. Entonces, pero hay una cosita que nos ha quedado, que creo que se os ha pasado un poco por alto, que se la comenté a Caimo. Él hace un hincapié en el que el ser humano, ¿vale? O sea, digamos que el ser humano funciona por supervivencia, es decir, cuando no funciona por supervivencia es cuando surgen los conceptos complejos como pueden ser la corrupción por poder y la codicia, ¿cierto? Él lo ha establecido en el vídeo. Y eso afirmo básicamente. Vale. Si esto es simple y la única forma de que no exista codicia y corrupción es que se esté en un estado permanente de supervivencia, él lo que está afirmando es que él quiere una sociedad en la que el ser humano esté en un estado constante de supervivencia, para que no exista ni corrupción ni codicia. ¿Cierto? Lo de la corrupción, vale, pero lo de la codicia no, y es que hay ejemplos de otros animales también, o sea, es que Sí, no a somos únicos en el planeta. No, a ver, está claro, pero una de las cosas que dices es eso, de que eres un estado... realmente cuando tú estás en un estado de supervivencia, es decir, cuando tú estás en un estado de supervivencia, realmente codicia. Vamos a ver, vas a acaparar comida. Porque te permite sobrevivir más tiempo. Que aparte arrancó, no recuerdo si había dicho egoísmo, pero había dicho una palabra similar como primer inicio y lo asociaba con temas de supervivencia. Un momentito, Si pongo lo play. querés. Pongo play. Puedo decirte por enésima vez que por mucho que repitáis el ad nauseam no funciona. La naturaleza humana no comprende constructos tan complejos como la codicia o la corrupción o el poder. La codicia. Bueno, primero que nada, no comprenderá la codicia con billetes de dólares. Pero, por ejemplo, en la naturaleza los animales no acaparan ramas, hojas, comida. No sé cómo. Sí, iba a decir territorio, hembras o X, ¿también? cosa que, o sea, no acaparan, inclusive cosas que no necesitarían. Territorio es un gran ejemplo porque siempre van a abarcar la máxima cantidad de territorio que puedan proteger, ¿no? O ¿cómo vendría siendo? No, eso no se consideraría como codicia. Codicia solamente cuando tiene que ver con dólares. De hecho, los cuervos son codiciosos. Sí, se llevan las cosas brillantes. No, es decir, Me gusta no son necesarias. todo lo que reluce. Sí, son innecesarias, lo utilizan únicamente como adornos de sonido. Lo que me hace muchísima gracia es de que este señor tire siglos y siglos de filosofía ahí porque al señor se le canta. Ya. O sea, es que de verdad. Yo es que me quedo con la parte de que la única forma, si la única sociedad en la que se podía abolir la codicia es eso, es decir, que debería de estar en un estado completo de supervivencia. ¿Qué es lo que significa realmente? O sea, al fin y al cabo lo que se busca en las teorías socialistas, en las teorías de reparto, de forma de que todos sean iguales. Pero ¿cómo igual es la riqueza? No puedes generar más riqueza, con lo cual lo que haces es eliminar riqueza. Es decir, equiparar la riqueza, es decir, yendo a conjuntos monetarios, es decir, por ejemplo, a una moneda, imagínate que la riqueza total de un país son 1000 euros. Y tienes 1000 personas. Tienes un montón de personas que lo mismo están conviviendo con 0,50 al mes, ¿vale? Y una persona que acapara el resto. La única forma de conseguirlo es que todos acaben teniendo 1 euro. Vamos, bueno. O sea, básicamente que lo que ha dicho es vivir bajo mínimos. Sí, exacto. Vale. Este señor sabe... O sea, yo es que ya me voy a meter en un terreno que... A ver. Estar viviendo continuamente bajo modo supervivencia o sobrevivencia, ¿sabe lo que implica psicológicamente al ser humano o no? Porque una cosa es que un animal está adaptado a modo sobrevivencia porque es así en la vida animal salvaje, y otra cosa lo que genera en la psique humana. O sea, cuidado, porque ya entonces ya este señor se está metiendo en unos terrenos que yo no sé si realmente comprendo al 100%.
Yo en parte lo veo. Por podernos adaptar, nos podríamos adaptar. Está claro que nosotros, nuestra generación, no por el cambio que habría así brusco, pero una generación que nace nueva y a lo salvaje estaría adaptada porque no conocería otra cosa. Ujú. Sí, no, sí, eso lo entiendo. Una cosa es de que tú te adaptes por las circunstancias. Otra cosa es que te obliguen y te impongan esas circunstancias que no es lo mismo. Eso es La lo que yo cuestión, iba. la cuestión es que tampoco existirían muchas reglas morales que tenemos hoy en día grabadas a fuego en la mente. Exacto. Entonces hay muchas cosas que pasarían naturalmente solo porque alguien puede y nadie le podría decir nada porque no hay una ley, no hay un sistema, no hay nada. Sí, a ver, toda obra cultural que se base básicamente en un futuro apocalíptico realmente tratan esos temas. Tratan qué es lo que ocurre cuando la sociedad se ha ido al traste. Y cuando el ser humano únicamente vive por supervivencia. Tenemos muchos ejemplos. Puedo nombrar varios. Puedo nombrar, por ejemplo, Walking Dead. Un ejemplo. Más. Películas de apocalipsis zombies hay un montón, pero luego también tienes otras obras que, por ejemplo, hablan de inviernos nucleares, es decir, a través de guerras nucleares, destrucciones de las sociedades a través de guerras nucleares. La saga Fallout de videojuegos es un ejemplo. Y sí, son obras culturales, no son obras históricas, está claro. Pero no se sabe lo que pasaría. Se puede intuir. Y al fin y al cabo siempre sería un reduccionismo. ¿Ves? Por eso digo, al final la anarquía Bien. como tal, como sistema, es utópico. Porque los... Si tienen interés, busquen qué pasó en la isla Nacino en 1933. ¿Isla qué? qué? Nacino, pero no tiene que ver con los Nancy. Pero se llamaba así. Nacino, Isla Nacino. Es un lugar en Siberia donde la Unión Soviética deportaban a gente y allí los dejaban a la intemperie con el frío y búsquense la vida. Y al final lo que acabaron haciendo mucho era comerse a otros de sus compañeros cuando estaban vivos, porque cuando se morían congelados no podían hincarles dientes. Vale, leo. Se domina como tragedia de Nacino la deportación en masa de 6.780 a 6.800 personas, de las cuales murieron 4.000 en la isla de Nacino. En ruso, no sé qué. En la Unión Soviética en 1933. Esta pequeña y apartada isla de Siberia Occidental está situada a unos 800 kilómetros al norte de Tomsk, en Vale. Es conocida como la Isla de la Muerte, o Isla de los Caníbales, porque cerca de 4.000 de los 6.144 colonos especiales soviéticos deportados a la isla fallecieron allí durante el verano de 1933. Tras ser abandonados con tan solo un poco de harina para alimentarse, escasas herramientas y unas pocas prendas o cobijo. ¿No hay un vídeo o algo? Moper. Hay un documental, pero es largo. No, paso. Es duro 1 hora. Y sí, seguramente en YouTube habrán vídeos también explicándolo, porque no es como que sea algo que yo ahora haya descubierto nuevo. A ver, voy a ver si encuentro alguno rapidito. Va a ser mejor. Sí, de hecho en ese, no me acordaba del nombre, de hecho ahí creo que no tenían ni guardias ni nada, porque realmente sería un desperdicio, porque ya de ahí no pueden salir. Sí tenían guardias, pero para impedir que se fueran. Sí, eso, Cuando pero alguno intentaba escapar, le disparaban. De resto, que se buscaron la vida. Mira, tengo aquí uno de 6 minutos. también. Vamos a ver si está bien o no está mal, no lo sé. Ahora, Muchas gracias a Miguel Trombetoni por sugerir este Bueno, es un vídeo de la oscura historia de la humanidad. Canal que pretendo que existe. Vamos a escucharlo. tema, la tragedia de Nacino. Y te voy a poner un poco más rápido. A 1,5, ¿no? Es uno de los tantos eventos caóticos durante la época stalinista en la Unión Soviética. Lo que ocurrió en Nacino te dejará estupefacto porque retrata en su expresión más pura el horror mismo y muestra la parte más malévola de Stalin. Si ustedes piensan que Truman y Churchill eran demasiado exagerados en considerar a Stalin un peligro, déjenme decirles que su desconfianza estaba bien sustentada. El día de hoy te presento la tragedia de Nacino, uno de los episodios más oscuros de la historia.
En la era stalinista, se desplegaron gran cantidad de campos de trabajo, conocidos como gulags, en sitios inhóspitos de la extensa región de Siberia. En estos lugares fueron enviados gran cantidad de disidentes, librepensadores, antirrevolucionarios y opositores al régimen comunista. La mayoría de los que ingresaban para realizar trabajos forzados fallecían a consecuencia de las enfermedades, las inclemencias del tiempo y el hambre. Aún peor que los gulags era que te enviaran a Nasino, una isla pantanosa y desapacible de Siberia, en la que no existía nada más que 2 extensos ríos y un clima endemoniado. En mayo de 1933, más de 6.000 personas fueron transportadas hacia la isla en un viaje continuo, y al ser demasiado duro, produjo 27 muertes. El viaje se efectuó en tren hasta Tomsk y posteriormente en barco hasta la isla. Comúnmente habrían sido recluidos en algún gulag. Sin embargo, la mayoría se encontraban saturados, así que la opción más viable era el destierro en alguna zona deshabitada, de la que no pudieran escapar con facilidad. Nasino cumplía estas condiciones a la perfección, y es así como los miles de hombres y cientos de mujeres fueron abandonados a su suerte, en la orilla de la isla. Desde la época de los zares, se había intentado poblar algunas zonas vírgenes de la gigantesca Unión Soviética, y el plan durante el stalinismo era similar, pero en ambos casos fueron sueños fallidos. El plan era que los prisioneros talaran árboles y convirtieran en granjas productivas la isla, pero no se les proveyó de herramientas, alimentos ni abrigo para soportar esa desgraciada misión. Sin refugio donde pasar la noche, fueron expuestos a las nevadas desde el primer día, y al amanecer se produjeron más de 300 bajas. Los condenados fueron abandonados por 4 días seguidos, sin nada de alimento y sin recursos, produciéndose día a día fallecimientos. Cuando llegó un cargamento de 20 toneladas de harina, se produjeron infructuosos repartos, posponiendo en varias ocasiones la entrega del cargamento por las peleas entre los prisioneros, hasta que los oficiales comenzaron a disparar a los involucrados en estas. Un problema nuevo surgía: la falta de herramientas y refugio impedían que se pudiera elaborar pan, por lo que comenzaron a mezclarla con agua y comerla como engrudo. Esto solo les ocasionó disentería, y el número de enfermos creció rápidamente, hasta mermar las pocas fuerzas que tenían. El constante número de muertes llevó a varias decenas a tomar espantosas decisiones por su instinto de supervivencia. Algunos se atrevieron a intentar escapar a través de balsas improvisadas, pero aquellos intentos se vieron frustrados por los guardias y cayeron a las heladas aguas del río. Los que se quedaron en la isla recurrieron al canibalismo para mitigar el hambre y evitar su muerte por inanición. Lo terrible de esto es que por las bajas temperaturas, la carne de los fallecidos se había endurecido de tal manera que era imposible de arrancar a mordidas, por lo que se elegía a las víctimas vivas, más débiles, para comerlas en vida. Dios. Algunos fueron detenidos por tal motivo, pero la verdad es que a los guardias poco les importaba la vida de los prisioneros, ya que ellos sí podían gozar de un refugio y comida. 2 meses después, fueron recibidos más de 4.000 nuevos prisioneros, y para agosto se contabilizó que solo habían sobrevivido poco más de 2.000 de los reclusos originales. En el viaje de regreso, para que se integraran a nuevos campos de trabajo, se produjeron varias decenas de muertes, y la mayoría se quedaron en Nasino por su delicado estado de salud. Inevitablemente, morirían allí mismo. Lo triste de esta situación es que la mayoría de condenados eran personas como tú y como yo. Solo una minoría eran delincuentes. El caso fue encubierto por décadas, hasta que se realizó una investigación en 1988 por la Asociación Internacional Histórica Memorial, y consiguió que se desclasificaran los documentos que avalaban esta historia de terror. Tan solo 3 años más tarde, se produjo la disolución de la Unión Soviética. Imagina qué tan desesperado habría que estar para comer a otros seres humanos. ¿Qué harías en esta situación? En verdad es terrible lo que sucedió, y deseo que nunca más se repita una situación parecida. Espero que este video les haya gustado. De ser así, agradecería que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones. Yo soy Brian Avelino, con los momentos más oscuros que nos ha dejado la historia. Nos vemos hasta la próxima. Vale, ya lo paro. Escalofriante. Sinceramente Eso escalofriante. del hombre en estado de supervivencia constantemente. Sí. Pero a ver, vamos a ver. Seamos sinceros. No tenían forma de conseguir alimento. Es decir, es que ni siquiera podían buscar alimento. O sea, por tal como lo describe, un terreno panganoso, un terreno donde prácticamente no crecía nada. Que tenían que cortar árboles, ¿de qué se van a alimentar? Y encima una masa grande de personas. Porque no estamos hablando de unos pocos 20, una veintena, una treintena. Cuando, por ejemplo, empezaron los colonos británicos a ir a Estados Unidos, sí, en los barcos que podían subir 300, 400, 500 personas. Pero luego se distribuían en grupos pequeños de 20 personas. Es más fácil mantener una comunidad pequeña que una gran comunidad. Fueron muchos los errores que se cometieron ahí. Se hubiera podido conseguir el objetivo, pero haciéndolo bien.
No mandar a 6.000 personas contra su ¿Tú sabes qué es voluntad lo ahí. peor? Sí, ya caímos. Mucha gente que se envió ahí fue porque en Moscú estaba yendo un montón de gente porque en otras partes estaban pasando penuria, y para evitar que los campesinos estuvieran en Moscú se inventaron un pasaporte. Ya. Y el que no tenía ese pasaporte lo deportaban. Pues mucha gente, por ejemplo, que se olvidaba el pasaporte en la casa, lo pillaban en la calle sin el pasaporte, y aunque él tenía el pasaporte y lo tenía en la casa, le decían que ya eso lo arreglaría en el lugar de destino, y lo deportaban hasta allá. Por Vaya eso al final tela. te dice que mucha de esa gente era gente como tú y como yo, no delincuentes. La verdad, tela. Tela. Bueno. Oye, me ha gustado el vídeo, de la oscura historia de la humanidad. Voy a guardarme este canal. Me ha gustado. Me ha gustado cómo lo ha relatado y todo. Lo guardaré para verlo en otro canal, en otra de mis cuentas. No, yo no. Con esta cuenta no veo precisamente vídeos. La cuestión es de que cuando tú le presentas a este tipo de cosas al señor del que estábamos hablando, Ujú. te lo va a negar. O sea, ya les decía Yuri Bezmenov, tú les puedes presentar pruebas, ya les puedes llevar a estos sitios en plan, mira, ha pasado esto y así. Y lo van a seguir negando, pero porque ya tienen, yo qué sé, esta retórica tan enquistada de que Sí. eso es mentira, eso no ha pasado, eso no puede pasar, es que no lo han hecho bien. Es en plan, constantemente estar justificando porque a ti te da puntos de validación, pues que a ti te funciona, me parece correcto, pero no trates de imponérselo a los demás. En fin. Bueno, chicos, vamos a ir parando por hoy. Poco más yo creo que hay que decir, yo sigo pensándolo, es decir, sí, está claro que la codicia, la corrupción sí, como bien dijo Ciro, la corrupción podría considerarse un constructo más complejo, pero la codicia es un concepto natural. Lo hemos comentado. Entonces, ya de por sí los argumentos en los que se basa son falsos, con lo cual está construyendo en base a falso. Y aún así, asumiendo que ese argumento fuera correcto, lo que queda como conclusión es escalofriante. Es justamente intentar conseguir el único sistema que podría funcionar, que sería justo para todo el mundo, es el sistema que más injusto sería realmente para la humanidad, que es el de estar viviendo en continua supervivencia. En resumidas cuentas, pobreza continua. Esto. Sí. Y poco más. Os dejo que os despidáis. Dejamos a Ciro que se despida primero y así se podrá ir a descansar el pobre. Sí, estoy ya en mis límites. Por eso. Nada. Bueno, yo a modo cierre lo que diría es, un gran error es pensar que porque algo requiere inteligencia no es natural. Esos accionares, esas cosas, son naturales del ser humano, son inherentes al ser humano y van a seguir siendo parte del ser humano. Los animales no son corruptos porque no tienen la capacidad para hacerlos. Con la inteligencia vienen ciertas cargas y esa es una de ellas. Hacer de cuenta que eso en realidad es algo planificado y parte de la naturaleza humana. Aunque tenga un mayor nivel de complejidad. Así que bueno, es eso. Nada más, un placer haber compartido espacio, chicos, y espero que nos veamos de nuevo pronto. De acuerdo. Venga, buenas noches, Ciro. Acaimo, Marinka. Buenas noches. Conclusiones finales. Adelante, Acaimo. Ha estado... perdón. Bueno, mientras que Acaimo está en la pausa publicitaria, Marinka, te toca. Tus conclusiones finales. Pues bueno, que cualquier persona que diga esta clase de cosas, de vez en cuando no le vendría mal cuestionar desde el punto de vista lógico cada vez que dice una cosa así. O sea, que se lo diga en voz alta y a ver si se convence a sí mismo. Yo creo que no. Yo creo que muy en el fondo esta gente no sería capaz. O sea, yo creo que este tipo de gente no sería capaz de sobrevivir en un hábitat de supervivencia continua.
Ya lo digo que no. Entonces, estar proponiendo ese tipo de cosas es bastante incoherente. A ver, solamente eso. No creo que lo proponga. Es decir, yo creo que él desarrolló la argumentación pensando que era muy inteligente lo que estaba haciendo, pero realmente no descubrió que en el fondo él estaba diciendo eso. Es decir, no quiero decir que tenga la mala fe de estar diciendo exactamente eso. Ahora, que de sus palabras se puede extraer esa conclusión es bien cierta. Sí, no, pero por eso digo que es de vez en cuando debería de ponerse sus vídeos y analizarlos. Sí. Desde el punto de vista lógico. Porque, a ver, desde fuera queda como o la gente lo puede interpretar como lo he dicho yo. Desde fuera. Y nada más, eso es todo. Y nada, que muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente, Vanica, muchas gracias por estar aquí. Akaimo, ¿ya te has podido aclarar la garganta? Sí. Sobre el tipo, yo qué sé, yo creo que ya le hemos puesto un ejemplo del sistema que él puso de ejemplo, la Unión Soviética. Sí. Porque es curioso. Y bueno, de resto ha estado entretenido y ha estado bastante bien la conversación. Ha sido un placer. Sí, igualmente.